clase. The first one. Yo estaba con la pregunta teórica, tenía dudas, con la de demostrar que el tensor dinámico es un tensor. Sí. Mi duda está en la parte de la integral que teníamos que mostrar, Sí, no sé si te acordás en la consulta, nos diste la sí, sí, pista. sí, Ahora va a aparecer un jacobiano en la sí, integral. El tema es que ese jacobiano sería el determinante de la matriz de rotación. exacto. Y como es una rotación, el determinante no vale uno. Sí, Y ahí ya directamente no queda sí. El vuelta. diferencial, o sea, en ese sentido, el diferencial de volumen va a ser igual al diferencial de volumen prima, ¿no? Claro. Y Con ahí eso te sirve para avanzar esto, digamos. ¿Sí? claro, Después tenés, ahora la pregunta es, o sea, para darte una mano, el rho de R, vector, ¿es igual al rho de R prima? claro, me quedaría ver eso ahora. Pregunta a los tres. O sea, a ver, yo pregunto, hagámoslo más fácil. R, ¿es igual a R prima? Acuérdense que piensen en la más fácil, una rotación pasiva. ¿Sí? En una rotación pasiva, los vectores Sí, sí, se sí, cambian, no, no. ¿no? Entonces sí. La pregunta es sí. Ya está, ¿no? Que eran las partes más complicadas de mostrar eso, ¿no? De que es un tensor. Bien. ¿Se entiende? Y la otra parte sería lo de siempre, ¿no? Sí, sí, la otra parte sí. Perfecto. ¿Se entendió, Samir, el demo? ¿Mm? Sí, sí, sí. Em, si la rotación, bueno, dejémoslo así, después voy cosa. Ahora con la clase de hoy me parece que vamos a avanzar en ese sentido. Segunda, Bueno, yo estoy con esto que tenía que demostrar la conservación del momento lineal en una dirección en la cual se hace una traslación del sistema, en X particularmente. Eso ya lo hice, salió relativamente fácil, lo cual me dio mucha desconfianza, pero bueno. Pero después me pide, que creo que te lo había preguntado, pero tampoco te entendí la respuesta, que tengo que reflexionar sobre la necesidad de suponer los vínculos holónomos que sean invariantes en el sistema. Eso no sé si me doy cuenta bien cómo decirlo, porque yo fui a ver una clase, y me acordaba porque lo habíamos hecho, en que después cuando vimos la conservación del momento angular, vimos como una situación donde teníamos vínculos holónomos en el sistema y ahí definimos como un nuevo lagrangiano donde terminábamos viendo al final que los vínculos holónomos efectivamente no variaban con la rotación en este caso. Yo no sé si tendría que para hacer la demo misma ahí. cuenta para este caso. Es lo mismo, digamos, pero Está. uno necesita eso, no es que demuestra eso. Uno necesita para terminar de demostrar la conservación de L, y en este caso de Mm, P, es que los vínculos también sean invariantes ante una mm, traslación. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Porque puede haber vínculos que no sean invariantes ante una traslación. Por ejemplo, para que te quede claro, imagínate, tu sistema es una pelotita, la pelotita que está colgando, está colgando un hilo como un péndulo, ¿no? Si vos tenés este vínculo, ¿está bien? Y tu traslación del sistema, ¿sí? El sistema es la pelotita, o sea que lo que se va a trasladar, ¿sí?
es la pelotita nada más, ¿sí? Está claro que el vínculo no se mantiene porque se rompe el cable, Claro. ¿sí? O sea, no necesariamente los vínculos solónomos son invariantes ante determinada operación. ¿Está bien? O sea, vos lo que tenés que requerir es que además sean invariantes ante determinada operación para que vos puedas demostrarlo. ¿Está bien? No es que vos terminás demostrando que son invariantes, lo usás como hipótesis, Ah, no como claro. tesis. ¿Está bien? Claro. O sea, Claro, que pero digo, generalizás el resultado de un sistema de partículas sin vínculos a un sistema de partículas con vínculos que además tengan esa propiedad, la misma propiedad que tenía el sistema original. ¿Está bien? ¿Se entiende? ujú. Entonces, con esas dos Claro, propiedades, porque todo eso lo empiezo viendo, planteando que son vínculos holónomos. Pero ahí lo que no me cierra es como que ya hacemos el procedimiento para llegar a ver que no varían con la rotación. no, lo usás. ¿Te acordás que en el teorema de Nether había tres pasos, ¿no? Tres pasos. El primer paso era establecer básicamente qué era esto, qué era esto, ¿no? Las funciones que usaba uno Ujú, para la traslación, qué era el epsilon, ¿ok? Ese era el primer paso. sí. El segundo paso era ver qué pasaba a nivel, o sea, la hipótesis es el nivel a nivel de la acción. El segundo paso era a nivel de lagrangiano que sucedía. ¿Está bien? Mm, ¿Qué pasa a nivel de lagrangiano? O sea, ahí todavía estamos trabajando con lo que hemos llamado los Q matemáticos. mm. Claro que ahí vimos que también el Lagrangiano no Claro, varía. Entonces, ahí, a ese nivel es donde vos tenés que poner la hipótesis que los vínculos, ¿sí? En realidad como lo planteás, porque acá si vos planteás el lagrangiano es extendido para incorporar los multiplicadores de Lagrange, mm, ¿sí? También acá, en esto, ¿sí? Tenés que definirlo, digamos, de alguna manera, también para los multiplicadores, ¿está bien? Porque los multiplicadores también varían, en principio, o no, depende cómo lo plantees, mm, ¿sí? Pero vos lo usás como hipótesis a nivel de los Q matemáticos, ¿está bien? Y después en el tercer paso, donde realmente ahí usás el teorema de Nether, ¿sí? Ahí ves la conservación. Pero vos ya estás usando de antemano, ¿sí? Que, digamos que los vínculos son invariantes ante esa operación. Lo estás usando. O sea, cuando planteás, viste que en una parte vos planteás, a ver, estoy pensando en el momento angular, ¿no? En el momento angular, cuando vos planteás, eh, a ver si me acuerdo, ahí quizás me acuerdo, a ver, en general uno planteaba que la derivada de L con respecto, ¿sí? A Q, ¿sí? Por la variación de Q, que es phi. ¿Estamos? O sea, sí, más la derivada de L con respecto a Q punto, Q punto. ¿sí? Y después eso que era, era Era phi por punto, phi, sí, ¿no? por phi Menos, punto menos Q punto por G punto. así. Ujú, Bueno, más, y acá usabas el lagrangiano, en este caso tendría que usar el lagrangiano extendido. Bueno, pero en caso general, mm, cuando vos planteás eso, sí, ahí no estás usando el teorema, ahí estás usando qué pinta tiene la invariancia, la operación a nivel del lagrangiano. ¿Está bien? Y ahí vos, sí. con eso, vos llegabas, bueno, acá seguías punto, punto, esto era igual a cero, y con esto vos decías, bueno, entonces quiere decir que el lagrangiano, en el caso el caso más simple, el caso no dependía, no variaba, era invariante, o sea, no variaba, cuando uno hacía una operación de este tipo, delta R era igual a n por R o delta Q, delta B igual a n por B. ¿Está bien? No variaba cuando uno hacía esa operación. ¿Está bien? Acá Ujú, cuando vos incorporás los vínculos, vos lo que vas a decir es no varía, ¿sí? Además,
porque los vínculos tampoco varían. ¿Está bien? El lagrangiano. En este caso sería el lagrangiano extendido. O sea, la estás tomando como Claro. hipótesis. Lo que pasa es que esa hipótesis quizás es un poco difícil de ver a nivel de la acción, pero a nivel del lagrangiano es más explícito que para seguir adelante uno tiene que pedir que los vínculos holónomos no sean invariantes ante esa operación también. Y cuando vos seguís, ¿sí? Ahí es donde vos podés demostrar, digamos, la Hacer el conservación que se... teorema. Claro, claro, porque necesito hacer eso para ver lo de Claro, la hipótesis del claro. teorema. Sí. Está bien que haya un poco de confusión, porque a nivel de acción es un poco Mm, difícil de establecer. Vos ese es tu punto de partida. Vos decís, tu mm. acción es invariante ante tal operación. Cuando llegás al nivel del lagrangiano te das cuenta que vos podés definir mejor, decir eso mejor, diciendo que los vínculos, ahí toma más forma eso que vos dijiste, los vínculos no dependen, bueno, que el hecho de que los vínculos no sean invariantes de esa operación permite que el lagrangiano sea invariante de esa operación. ¿Está bien? Como consecuencia, el lagrangiano es extendido cuando vos trabajás con los multiplicadores, es invariante también ante esa operación. Y ahí sí para adelante sale derechito. Sale con fritas ahí. Bien, ¿Se entiende? bien, bien. Sí. ¿Sí? De última, como es una cosa ahí, es un detalle que hay que pensarlo, digamos. Si no sale directamente, lo vemos, o sea, no importa, vos ponelo, ¿sí? Y después le damos, si no está Mm. terminadito de toda la forma, lo cocinamos, le damos el último, ¿sí? ¿Cómo se dice? La última horneada. Golpe de horno, sí. ¿Está bien? Le damos un golpe de horno. Bien. ¿Está bien? ¿Los demás Claro. entendieron? Estaban al tanto, ¿no? Del problema. ¿Sí? Sí, sí, estuvimos hablando. Sí. Bueno, genial. Segunda. Tercera. Sí, acá Yo por mí faltaba, nada más. sí, acá faltaba el delta phi, ¿no? Que sería la variación ANG, ¿sí? Bueno, ¿listo? Entonces arrancamos con la materia, con la clase de hoy. Bueno, agarramos esto. A mí me va a tener que seguir, ¿eh? Hoy vamos a ir lento, pero seguro. Obviamente no tuvieron tiempo para repasar la clase pasada, así que vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Primero, repaso, ecuaciones de movimiento. ¿A qué llamo ecuaciones de movimiento? La ecuación de movimiento que habíamos obtenido la clase pasada era... esto me está... Voy a ponerlo más chiquitito esto. Ya me está fallando esto. NI. Bueno. Che, voy a salir de acá, voy a abrir uno nuevo. A ver si anda bien ahí ahora. Bueno, la ecuación de movimiento que habíamos llegado a la clase pasada era NI es igual a LI punto más el producto vectorial, ¿sí? Que a nivel de componentes o coordenadas era epsilon IJK omega J LK, ¿sí? Y acá esta ecuación en realidad es primada, pero no le ponemos las primas. Sí, que sea, o sea, no ponemos prima porque si va a ser un lío de notación, es primado, o sea que estamos sobre el sistema rotante, o sea, tanto el torque N como el LI y como el omega están descritos desde el sistema rotante, ¿ok? O sea, uno puede pensar que el omega, antes lo habíamos puesto así, omega prima I por I prima, ¿sí? I prima versor, está bien para describirlo en el sistema rotante, lo mismo para el N, es un vector, Ni prima, Y prima, ¿no? Para el omega. No, ya el omega lo escribí, el L. Para el L, ¿sí? Li prima,
¿Está bien? Pero para no llenar todo de primas, acá lo puse sin primas. ¿Está bien? Bien, eso era a lo que habíamos llegado a la clase pasada. En realidad, esta ecuación es una forma en coordenadas de poner esto. Diferencial de L vector con respecto al tiempo desde el sistema rotante, vamos a ponerlo así, algo así era, como usamos notación, más omega por L. Cuando uno bajaba, ¿sí?, a las coordenadas del sistema rotante quedaba así. Lo bueno de esto es que la utilidad de esto es que en el sistema rotante los I sub IJ, ¿sí?, son constantes, ¿no? Entonces, a la hora de escribir Li punto, eso va a ser igual a el I sub IJ por omega J. Punto. No tenemos que derivar el momento de inercia. ¿Se entiende? Esa es la utilidad. Entonces, la ecuación, la forma final de la ecuación era el torque I va a ser igual. Ahora, si yo estoy encima usando los ejes principales de inercia, esto va a ser igual a I sub I, omega I. Acá no hay suma, ¿no? Sin suma, aunque se repitan los I, no hay suma, porque del lado izquierdo fíjense que no se repite el I. ¿Está bien? O sea que no puede repetirse el I ahí, ¿no? Entonces quedaría, la forma final de la ecuación quedaría I ahí, omega punto I, más epsilon IJK, omega J, IK, omega K. ¿Está bien? Ahí sí se repite el K. ¿Mm? Y esa sería la forma final de la ecuación. ¿Mm? Esa sería la ecuación de movimiento que uno tendría que resolver para resolver el movimiento. ¿Mm? La clase de hoy va a estar dedicada casi exclusivamente a, ¿sí?, expresar bien o entender bien qué son qué es la velocidad angular, digamos. ¿Cómo vamos a describir la velocidad angular? ¿Está bien? O a partir de qué ángulos podemos describir la velocidad angular. Esos ángulos son los ángulos de Euler. Hoy vamos a hablar más de los ángulos de Euler. ¿Está bien? Pero esa sería la misión de hoy. Es recontra importante eso, porque cualquier problema, si uno identifica de entrada cómo describir bien la velocidad angular, puede, ¿sí?, plantear bien la ecuación de movimiento para las rotaciones, ¿sí?, y resolverla. ¿Ok? O sea, uno ve un problema y ya identifica bien la velocidad angular y ya más o menos está como lo más importante del planteo hecho. Pero bueno, veamos como repaso, ¿sí?, antes de entrar a los ángulos de Euler, veamos como repaso, ¿sí?, de dónde salía esta ecuación que usamos. O sea, acá yo usé que n, o sea, usé básicamente que n es la derivada con respecto al tiempo de L. Esto es una cosa que a mí no me gusta escribirlo así, pero sí está en el Goldstein. ¿Sí? Con sigma prima significa el sistema rotante, más omega por L. ¿Mm? Como repaso, vamos a obtener la forma más general de esta ecuación. La forma más general de esta ecuación es esta. Cualquier vector derivado de un vector con respecto al tiempo desde el sistema inercial, que en este caso sería el sigma, va a ser igual a la derivada de ese vector con respecto al sistema rotante o el sigma prima, más omega por... O sea, la ecuación que acabamos de usar arriba es completamente general. ¿Mm? Veamos de dónde sale. Bien. Fíjense. G, cualquier vector, uno lo puede escribir como, por lo que dijimos antes,
en el sistema de no rotado, el sistema inercial, ¿no? Los ejes cartesianos usuales, de esta manera, o lo puede describir también así, del sistema rotante. Sí, estamos, ¿no? Ahora ya están más tranquilos con eso, ¿no? No, no les parece tan... Bien, si yo derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Esto es la derivada con respecto al tiempo de el G sub I', vamos a usar el sistema rotante, y esto es la derivada de un producto. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos? Prima con respecto al tiempo por I versus prima más G sub I' por la derivada de I' con respecto al tiempo. ¿Está bien? Bien, a esto es lo que llamamos casi por definición, lo que es la derivada de G con respecto al tiempo del sistema rotante. ¿Sí? Tómenlo ya como casi una definición. Y esa definición tiene sentido porque fíjense que para el sistema rotante lo que varía son las coordenadas del G, no los versores rotantes, ¿no? Los versores rotantes para el sistema rotante están fijos. Yo no puedo derivar con respecto al tiempo de eso. O sea, esto sería casi como una definición de lo que es la derivada de G con respecto al tiempo desde el sistema rotante. ¿Está claro? ¿Por qué como definición? No, ¿por qué? O ¿Por qué sea, vos tenés definición? un vector, a ese vector lo podés describir. Ese vector está variando en el tiempo, ¿no? Y esa variación en el tiempo de ese vector lo podés describir en un sistema de coordenadas normal, como siempre, sistema inercial, ¿sí? Y eso para nosotros es esto. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá, si te pones a pensar un poquitito, es lo que sería la variación desde ese vector desde el sistema rotante, no del sistema inercial. ¿Por qué? Porque vos lo que ves en ese vector, ¿sí? Es la variación de las coordenadas de ese vector, ¿sí? Los versores del sistema rotante no varían, ¿ok? Fíjate que esto queda fijo. Todavía no lo estás derivando con respecto al tiempo. Entonces, todo ese conjunto, todo ese paquete sería lo que vos considerás como la variación del vector G desde el sistema rotante. ¿Está bien? Y eso lo podemos tomar como una definición. O sea que lo único que nos quedaría mostrar es que esto que está acá, o sea, lo que sobra, esto lo vimos en la clase pasada, pero bueno, lo repetimos un poco. Habría que mostrar que esto es omega por G. ¿Está bien? Y para mostrar que esto es así, lo primero que vamos a hacer es recordar que recordamos que los versores ¿sí? del sistema rotante son vectores que giran, ¿sí? Según una rotación activa, que en este caso la rotación sería infinitesimal. ¿Por qué? Porque es una rotación que ocurre en un intervalo de tiempo muy cortito que es diferencial de t. ¿Ok? O sea, yo puedo pensar que el I', a ver, vamos a reordenar esto. Piensen en esto, vamos a hacer, en vez de mostrar eso, vamos a reescribir esto como GI', diferencial I', si esto es igual a omega diferencial de t por G, es lo mismo, se dan cuenta que eso es lo mismo, ¿no? Va a ser el diferencial de t para ese lado. Y básicamente, eso es mostrar que esto es cierto versor n, en donde apunta la velocidad angular, ¿sí? Y esto sería un ángulo muy pequeño que ocurre, ¿no? Una rotación muy pequeña que ocurre en ese diferencial de tiempo, ¿no? El diferencial de phi, el delta phi va a ser igual a omega por delta t. O sea, yo tendría que demostrar esto.
¿Se entiende? ¿Sí? O sea, eso no lo sé. Estoy reescribiendo la ecuación de arriba. ¿Estamos bien ahí? ¿Mm? Estoy pensando, digamos, en una rotación que ocurre en el tiempo, ahora la estoy bajando a lo que nosotros sabemos. Ya nosotros vimos que cuando uno aplica una rotación activa, ¿sí?, a cierto vector R, eso era, y esa rotación encima es infinitesimal, esa rotación era el mismo vector R más el producto vectorial de delta phi por n versor por el mismo vector R, ¿no? Eso era una rotación infinitesimal. Eso lo obtuvimos hace 2 clases, creo. ¿Se acuerdan de esa? ¿Mm? Esto es lo mismo que poner R diferencial de R, ¿sí? No, mejor dicho no. Esto es lo mismo que poner diferencial de R es igual a delta phi n versor por R. ¿Está bien? Fíjense que tiene la misma estructura esto, ¿no? Bien, ahora en vez de usar R, lo que vamos a usar nosotros son los versores I', entonces me quedaría que diferencial de I' versor, ¿sí?, va a ser igual a la n delta phi por I' versor. ¿Ok? Acá estoy usando esa ecuación que nosotros obtuvimos para R vector igual a I' versor. Bueno, lo junto con lo de arriba, me queda G sub I, esto me queda n versor delta phi por, y al G sub I, que es un escalar, lo puedo meter acá adentro. ¿Está bien? Y esto así, escrito. Esto es Gi', y esto es G vector. ¿Ok? O sea que lo que llegamos a que esto va a ser igual a n versor delta phi por G vector. Esto era omega por delta t por G vector, ¿sí? Y esto era ¿sí? Bueno, era lo que queríamos llegar. ¿Está bien? Porque queríamos llegar a esto. ¿Está? ¿Se entendió más o menos el proceso? O sea que simplemente esa ecuación que está acá, que parece súper complicada de entender, ¿sí?, es fácil de entender, creo, a mi opinión, si uno lo que piensa es en la derivada de un producto. ¿Sí? Simplemente tiene que pensar en la derivada de un producto. El primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo derivado. Y el segundo derivado tiene que ver con una rotación infinitesimal de los versores y punto. ¿Está bien? Genial. O sea que esa ecuación es, la para G es completamente general y después nos va a servir para plantear bien, por ejemplo, problemas de rotación en la Tierra, eh, ¿sí? Coriolis, gravedad efectiva, cosa que vamos a ver en la próxima clase. Bien. Listo. Ah, me quedé sin los temas acá. Bueno, el segundo tema es ver el tema de las matrices generadoras. ¿Mm? De dónde salen y después, porque después la vamos a usar. Obviamente, si ustedes van al Goldstein, generadoras, está mucho mejor hecho, digamos, más formalmente. Acá simplemente vamos la idea es conectar las rotaciones con el movimiento, ¿no? Pero antes de conectar las rotaciones con el movimiento, conviene recordar, ¿sí?, que si uno tiene un punto fijo, por ejemplo, la velocidad de cada punto en el cuerpo rígido
¿sí? Cumple con esto que ya lo vimos y lo recontravimos. Esto básicamente es una rotación infinitesimal que ocurre, como dijimos recién, en el tiempo, ¿no? Esto es básicamente pensar en una rotación sobre un punto es igual a R más n versor por delta phi por R, ¿no? ¿Lo ven a eso? ¿Ven las dos ecuaciones? Estas dos ecuaciones y las conectan. ¿Eh? O sea, yo estoy pensando en una rotación activa muy pequeña, infinitesimal, que está actuando sobre R, ¿sí? Y esto sería esto que está acá, es mi R a tiempo t más delta de t, ¿no? O sea, estoy pensando, estoy en un punto, a eso le hago una rotación muy chiquitita, ¿sí? Estoy pensando que ese punto en un intervalo de tiempo chiquitito cambia de lugar, ¿sí? Y el cambio que tiene que ver con una rotación. ¿Está bien? Y lo que habíamos visto que esa rotación infinitesimal tiene ese efecto acá. ¿No? O sea, el resultado de esa operación es este, que está acá. Es la posición original, el R de t, o sea, este R es el R de t. ¿Mm? Y a ese R de t yo le agrego un cachito, el cachito que le agrego, ¿sí? Es el desplazamiento, que es el n versor por el delta phi por el R, ¿sí? Acuérdense, esta es importante entender que esta es activa. Bien, entonces acá el truco está en considerar que ¿sí? Este n versor por delta phi en realidad es el omega vector por delta t. ¿Mm? Entonces cuando uno hace la conexión, ¿sí? Lo que obtiene es, o sea, esto más eso, o uno obtiene esa ecuación. ¿La ven? ¿Ven que lo mismo, nada más, en el caso, digamos, que la rotación sea una rotación que desplaza la partícula del cuerpo rígido en el tiempo, ¿no? Hasta ahora las rotaciones eran rotaciones geométricas. Yo tengo un puntito, la roto, ¿sí? Ahora lo que estoy haciendo es pensar en la evolución en el tiempo de ese puntito, ¿sí? Con una rotación infinitesimal. Bien. Entonces, uno lo que puede decir es, vamos a analizar, como nosotros, las rotaciones son matrices que actúan sobre vectores columnas, y esta multiplicación vectorial no es eso. A mí me gustaría llevar esta multiplicación vectorial a una matriz por un vector columna. ¿Está bien? A mí me gustaría caracterizar esto de esta manera, como una matriz omega por R. ¿Está bien? Y entonces ver cuánto vale esa matriz omega. O W, vamos a llamarle W. ¿Mm? Entonces eso lo vamos a ver componente por componente. Si yo me fijo la componente I de esta operación, la componente I de esta operación es epsilon I J K por omega J RK. ¿Está bien? Es lo que habíamos visto antes con describir el producto vectorial con el tensor de Levi-Civita. Y esto que está acá a la derecha es la multiplicación matricial. IJ por RJ. ¿Está bien? O sea que... o sea que... Fíjense, para que me quede lindo, a mí me gustaría tener RJ del lado izquierdo. Así que lo que voy a hacer es cambiar los índices J con los K. Entonces acá me va a quedar. ¿Por qué me sale tan grueso esto, che? Me va a quedar epsilon y esto después lo tienen. Si lo copian, ¿sí? Yo tengo miedo de que porque por estar copiando esto no me sigan. ¿Sí? Si no me siguen, me avisan, ¿eh? Sigo más Aunque, copiando que no copiando, por eso.
Está bien, pero fíjense de seguirme. Bueno, esto es medio crítico. Cada paso que doy lo entienden. Si no, me tienen que avisar, porque si no, después se vuelve un pelotazo en contra. ¿Ah? Yo voy a hacer esto. De arriba hago esto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Mm? Simplemente etiqueté de manera diferente lo de la izquierda. ¿Ok? Ahora, si yo miro izquierda y derecha, lo que obtengo es que epsilon IKJ omega k es igual al W y J. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Mm? O sea, W es la matriz que yo quiero obtener a partir de esa operación. ¿Sí? Quiero ver a nivel matricial qué significa hacer un producto vectorial. ¿Están de acuerdo si yo reordeno esto y hago epsilon IJK menos omega k igual a WIJ? ¿Se acuerdan que el tensor era antisimétrico? El de Levi-Civita. Uno cambiaba, ¿sí?, del lugar dos índices y ¿sí? Si es cíclico pasa a ser anticíclico. Si era positivo pasa a ser negativo. Si era negativo pasa a ser positivo. ¿Está bien? Entonces queda más lindo ahí. Ahora, queda muy fácil ahora ver qué matriz es W. ¿Sí? Yo tengo que ver, acá esa matriz tiene 9 lugares y voy recorriendo ese lugar a ver esos lugares que son. En el lugar 0, 0, ¿sí? O no, mejor dicho 1, 1. En el lugar 1, 1 tengo epsilon 1, 1, k. El epsilon, por cual sea cual fuera el valor de k, eso me va a dar 0, porque se repite un índice. ¿Sí? Y eso me va a pasar en toda la diagonal. 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Claro, por la definición del tensor. Exacto, Samir. Muy bien. Ahora, si yo me voy al lugar 1, 2, ¿sí? El epsilon 1, 2, la única que le queda al k es ser 3. Entonces me quedaría epsilon 1, 2, 3, que me da 1, y con el signo menos me queda menos omega 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Después voy al lugar 1, 3 de la matriz. El 1, 3 de la matriz, el único que me queda es el 2, ¿sí? Por cualquier otro me daría 0. Me quedaría 1, 3, 2. Ese es anticíclico, o sea, me queda un signo negativo para el tensor. Con el otro signo negativo me da un positivo. Como es 2, me queda omega 2. ¿Está bien? Y después, en el lugar, este lugar 1, 3, me quedaría... no, pero ese sería el 2, 3. 2, 3, me quedaría 2, 3, 1. 2, 3, 1 es cíclico, o sea, me daría positivo. Con el otro signo menos me queda... ¿Se entendió? O sea que esto me quedaría así. Como es antisimétrico, ¿sí? El tensor acá me quedaría omega 3, acá me quedaría menos omega 2 y acá me quedaría omega 1. O sea que si yo multiplico vectorialmente un vector, eso es equivalente a hacer esta operación, ¿sí? Donde el R es el X y Z, ¿no? Ese. ¿Mm? Y esto es... y esto es... Bueno, listo. Ahí tenemos una cosa que es importante. Esto se puede aún descomponer, la matriz W se puede descomponer en omega 1 por... vamos a ponerlo así. Creo que así está en el Goldstein. M1 más omega 2 por M2 más omega 3 por M3, o sea, lo podría poner así, omega I, MI, donde el M1 va a ser el que va con omega 1
Va a ser 0, 0, 0, 0, 0 menos 1, 0, 1, 0. El M2 va a ser igual a 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0. Y el M3, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Estas matrices se le llaman matrices generadoras. ¿Sí? En realidad son generadoras de rotaciones. ¿Ok? En realidad son generadoras de rotaciones infinitesimales, pero al ser generadoras de rotaciones infinitesimales, si uno integra ese proceso, terminan siendo generadoras de cualquier rotación. Y tienen una propiedad, esto es más, les va a servir más para conectarlo después cuando hagan cuántica. Tiene una propiedad que es MIMJ, ¿sí? Y JK, MK. Eso hay que repasar esa propiedad de, ¿cómo se llama? Del libro del Golse, creo que está bien así. ¿Ok? O sea, no conmutan entre sí. Sino, bueno, se tienen esa propiedad. Bien. Fíjense que acá había puesto, ¿sí? Esta cuestión. Uy, ¿qué pasa? En el sistema, estos rotantes. No, me tengo que fijar yo, no ustedes. ¿Se entendió? Acá simplemente lo que hicimos fue, ¿sí? Conectar el producto vectorial con una operación matricial. Y ahora, lo que sí tienen que tener claro es que esto vale tanto para el sistema. Esto vale tanto para el sistema rotante como para el sistema no rotante. ¿En qué sentido? Omega por R es un vector. Por lo tanto, yo lo puedo describir tanto del sistema rotante como del sistema no rotante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero el vector siempre es el mismo. ¿Ok? Y yo dije, bueno, esto es equivalente a ¿sí? A esta operación matricial. ¿Ok? Ahora, si yo estoy pensando en el sistema rotante, vamos a convenir ahora a llamar a los versores del sistema para diferenciarlos un poquitito. No vamos a convenir nada porque trae confusión. O sea, la cuestión es la siguiente. Si yo acá, el R que estoy usando, este R que estoy usando, son las coordenadas de ese vector R en el sistema rotante, necesariamente los elementos matriciales o del tensor de W son los elementos del tensor en el sistema rotante. ¿Está bien? O sea, tengan cuidado con eso, porque yo puedo usar convenientemente esta notación, ¿sí? En los dos casos, pero tengo que llevar la pista de lo que estoy haciendo. ¿Sí? O sea, yo podría decir que omega prima es esta matriz, 0 menos omega 3 prima. ¿Se entiende lo que voy? Omega 2 prima menos omega 1 prima, 0, 0. Después el otro es. Y el W es el 0 menos omega 3, omega 2 menos omega 1, 0, 0 y así. ¿Se entiende? Valen, esto es en el sistema rotante y esto es en el sistema sin rotar o vamos a llamarlo inercial. O sea, vale siempre. Lo importante es según si este R es el R' o este R es el R, ¿no? Si este es el R' sub i, yo qué sé, o este es el R sub i. ¿Se entendió? Y bueno, y además la conexión entre los dos
entre los dos W, entre esas dos matrices la conocen. Es esta la conexión. Además ya sabemos que está conectado por esto, ¿no? Es como que una cosa demuestra la otra, o al revés. Omega prima IJ es igual a R, esta sería la rotación pasiva, ojo, RI alfa, RJ beta, W alfa beta, ¿no? Lo que ya sabíamos. ¿Está bien? Vamos a... Ahora, en vez de usar R... ¿Me dejan usar la palabra A para las rotaciones activas y P para las rotaciones pasivas? ¿Sí? Así le seguimos la pista a eso, que también es importante. O sea, esta R que está acá Claro, es una rotación claro, eso activa. sería. Ah, ¿Está bien? Es una matriz que representa una rotación activa. A ver si aparece R de vuelta por acá. Esta es activa. Vamos a ponerle A. También es una rotación activa infinitesimal. ¿Ok? Y acá vamos a ponerle P. Y acuérdense que las rotaciones pasivas y activas están conectadas una con otra porque una era la traspuesta del otro, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, siempre recordamos que en la rotación... vamos, ya que está, lo repasamos. Rotaciones activas A, rotaciones pasivas P. Entonces, uno lo que tenía es, si uno tiene un R, ¿sí? Y yo le aplico una rotación A, obtiene un nuevo R', ¿está bien? Es un nuevo vector. Los ejes de coordenadas siguen siendo los mismos, cambia el vector, y como cambia el vector, lo que tenemos es que esto a nivel de coordenadas, esto sería algo así. A y J por RJ por inversor. El I queda igual, ¿está bien? Y esto sería, esto que está acá, sería mi R'I. ¿Está bien? Esto sería así. R'I por inversor. El inversor queda igual. Esto es una rotación activa. ¿Ok? Y la rotación pasiva, P por R, es igual, o sea, a R. Acá esto queda más feo así, puesto así porque son diferentes vectores. En la rotación pasiva me queda R, en realidad vamos a hacerlo así. R igual a R', ¿sí? Activa y pasiva. Entonces, me queda que RI por inversor prima es igual a R'I por inversor prima. Y acá el R'I es igual al PIJ por el RJ. ¿Sí? Y acá los vectores, los versores transforman, acá tenemos cuidado, alfa es igual a alfa beta por inversor beta. Ahí se fue todo un poquitito, pero es así. ¿Está bien? O sea, las coordenadas rotan pasivamente y los versores rotan activamente desde ese punto de vista. ¿Está bien? Esto, igual, esto que está acá
uno lo evita, digamos. Se los doy para completar. Siempre lo que usa lo de arriba. ¿Está bien? Y esto lo vimos en una clase pasada. Bien, esas serían las dos rotaciones. Y la conexión que hay entre los dos se puede mostrar fácil que uno la trapuesta a la otra. O sea, estas dos se conectan como A y J es igual a P traspuesta y J. También, si estamos hablando de la misma rotación, obviamente. ¿Ok? La misma rotación en el sentido de que usando los mismos ángulos de rotación. ¿Mm? ¿Sí? O sea, si yo estoy rotando alrededor del eje Z un vector, digamos, 30 grados, ¿sí? Eso sería una rotación activa. Estoy pensando desde el punto de vista pasivo, estoy rotando los ejes de coordenadas 30 grados. ¿Está bien? Son dos rotaciones diferentes, pero una es la traspuesta a la otra. Pero el ángulo que estoy usando es 30 grados. ¿Ok? Bien. Vayamos. Perfecto. Ahora vayamos un poquitito en tercero. Es conectar. Hasta ahora hablamos, o sea, hablamos del lado derecho de la ecuación, pensemos el lado izquierdo. A ver cómo podríamos plantear esto. ¿Vamos bien hasta ahora? Es como que estamos repasando, reforzando lo que ya aprendimos antes. Antes, fíjense, antes habíamos hablado de... ¿sí? Antes nos habíamos concentrado, esto es tercero, nos habíamos concentrado en esto, ahora nos vamos a concentrar en esto. ¿Está bien? Esto que está acá, de ahora en más vamos a pensar, ¿sí? En una situación en donde haya un punto fijo, esto se extiende fácilmente ¿sí? Cuando el punto no es fijo, por ejemplo, el punto es un centro de masa, pero vamos a suponer que el punto, tenemos una situación donde el centro de momentos está en un punto fijo y las velocidades las vamos a describir a partir eh, de un eje de rotación que pase por ese punto fijo. Si el punto de fijo, necesariamente el eje de rotación que pasa por ese punto va a ser un eje de rotación instantánea. Un eje instantáneo de rotación. ¿Ok? Porque el punto está fijo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a suponer que existe... ahora sí. Voy a poner ADT. El movimiento se puede caracterizar por una matriz de rotación que depende del tiempo. Y esa matriz de rotación es activa. ¿Está bien? De tal manera que si yo a esa matriz de rotación se la aplico al vector R, este vector R es el de cierta partícula del cuerpo rígido, ¿sí? Que tiene su posición en función del tiempo, pero si yo le aplico esa matriz de rotación, ¿sí? Que depende del tiempo, a ese vector a tiempo t0, lo que voy a obtener es el vector rotado. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, lo que estoy diciendo es que si yo encuentro cómo la rotación depende del tiempo, estoy describiendo completamente el movimiento del cuerpo rígido. Asumiendo que ese cuerpo rígido tiene un punto fijo. ¿Está bien? A ese punto fijo lo tomo como el origen, ¿sí? Está claro que se tiene que cumplir esa ecuación. ¿Sí? O sea, ahí está costando un poco por lo que veo. Este R de 0 es la posición inicial, ¿sí? De un cierto punto del cuerpo rígido, de un cierto punto material del cuerpo rígido. ¿Está bien? Estoy asumiendo que existe una matriz de rotación, ¿sí? Que me lleva a esa posición inicial a la posición actual, a tiempo t. ¿Está bien? Está claro que si yo obtengo cuánto vale la matriz de rotación A, ya tengo la dinámica del problema resuelto, ¿no? ¿Cómo? O sea, no sé, sé que es nomás un vector inicial y después Hmm. tengo otro vector
en algún lado y la matriz es la que me lleva el Claro. inicial a ese Este otro. sería, claro, este sería la posición actual de ese vector, o sea, de esa partícula, ¿sí? Sí. Y bueno, yo lo que estoy diciendo es que para ir de la posición inicial a la actual, yo tengo una matriz de rotación que depende del tiempo. Rotación activa, ¿no? Ujú. Que depende del tiempo. Entonces, básicamente esto es lo mismo que hicimos antes, pero formalizado de otra manera cuando conectábamos ¿sí? al omega con... bueno, no importa. Íbamos a hacer matete yo. Entonces, si yo derivo esa ecuación con respecto al tiempo que obtengo, a punto de t por r de 0 es igual a r punto de t, o sea que es la velocidad. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces yo lo que puedo hacer es la ecuación anterior escribirla de esta manera. A punto de t por r de 0, que es igual a la velocidad, es igual a omega por r. Y esto es igual W por R, ¿no? Por lo que habíamos visto antes. ¿Mm? ¿Cuál es el tema acá? Este R que está acá, ¿a qué tiempo está evaluado? O T sería, ¿no? A tiempo t. ¿Sí? Y el R que está acá está evaluado a tiempo cero. ¿Cómo puedo resolver eso? Y lo que puedo hacer es a la de t, que es una rotación activa, ahí esa está derivada con respecto al tiempo. Acá, si yo quiero poner, acá puedo usar la ecuación de arriba, esta que está acá. ¿Sí? Si yo uso ese que está acá, paso la rotación inversa para el lado derecho, estoy pensando en el azul, ¿no? Que está ahí. ¿Ok? Entonces el R de 0 me queda A traspuesto por R de t. ¿Está bien? Entonces, A punto por A traspuesto por R de t, eso me va a dar W por R. Ahora sí, ¿no? Los dos en t. ¿Está bien? Entonces lo que me queda es que el A punto por el A traspuesto es esa matriz W que estaba ahí. ¿Ok? O sea, fíjense que si yo tengo mi rotación, si yo tengo mi matriz de rotación, yo voy a poder obtener las coordenadas de la velocidad angular. Eso es lo que me está diciendo esa ecuación. O sea, si esto es dato, dato de problema, yo qué sé, porque me lo imponen, no estoy ahí, no estoy resolviendo la dinámica de un problema. La dinámica ya me la dan de entrada. Supónganse que yo ya tengo como dato cuánto vale la matriz de rotación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo como dato la matriz de rotación, puedo hacer esa operación, derivarla con respecto al tiempo y después multiplicarla por su respuesta. Si yo hago esa operación, automáticamente voy a conocer cuál es la velocidad angular en cada momento del tiempo. ¿Se entiende? Conozco la velocidad angular, porque en la matriz del lado derecho están las coordenadas de la velocidad angular. ¿Está? Ahí hay una conexión, por lo menos por ahora abstracta, de lo que es la rotación con la velocidad angular. ¿Sí? La rotación del problema con la velocidad angular. Esa sería la operación que habría que hacer. Parece complicada, pero bueno, por lo menos ahí ya tenemos la conexión. ¿Está? Es más, esto es para mostrar, digamos, la conexión, ¿no? Hace falta, digamos, después cuando vayamos al problema, a los problemas, la resolución de los problemas, vamos a usar algo que vamos a mostrar después, pero bueno, por lo menos ahí la conexión está. Ahora, la pregunta sería ahora, la que viene. Si yo quiero encontrar el W',
¿sí? O sea, la pregunta sería, ¿este W que está a la derecha es el W en el sistema inercial o el W en el sistema rotante? ¿Sí? ¿Sí? Este W que está acá sería en función de cómo yo considere el R. Si los R son los R' o los R, ¿sí? Del sistema inercial. Construido como está ahí, ¿sí? Supongamos que los R son los del sistema inercial. Si uno quisiera calcular, a ver, sigamos esta ecuación que yo puse acá. Esta. Piensen en esta. ¿Mm? Y vamos a reescribirla de otra manera. Así a nivel, eso sería más a nivel tensorial. A nivel matricial, fíjense que quedaría así. W', IJ, por lo que dijimos, era la rotación, y alfa, la rotación pasiva, y alfa, la rotación pasiva, J beta, el W alfa beta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo a esto lo podría poner como P y alfa, W alfa beta, y acá P traspuesto, ¿sí? Fíjese que es el JB, ¿no? Pero si está traspuesto va a ser BJ. Me quedaría así. O sea que a nivel matricial, el W' sería el P, el W sin primar y el P traspuesto. O a nivel matricial podríamos decir que el W' es igual al P, al A traspuesto, W o A. ¿Sí? Entonces, como yo tengo esta ecuación que es A punto por A traspuesto W, si yo quiero el W', tengo que hacer ¿cómo se llama? La reglita de arriba. El W' sería el A traspuesto, A punto, por A traspuesto, por A, ¿sí? Y esto sería, fíjense que el A traspuesto con el A es la identidad, porque no, una es la inversa de la otra. Entonces me quedaría A traspuesto por A punto. ¿Mm? O sea, de acá obtengo dos formulitas, ¿sí? Que conectan las rotaciones con la velocidad angular, tanto las componentes de la velocidad angular en el sistema rotante como la componente de la velocidad angular en el sistema inercial. Y ya con eso me tendría que quedar tranquilo para lo que sigue. O sea, yo tengo que conclusión, omega prima. Acuérdense que el omega, yo digo omega, el W prima es la matriz esa que encontramos recién, ¿no? Arriba, la de las velocidades angulares, ¿no? Esto va a ser igual A traspuesto por A punto, y el W va a ser igual a A punto por A traspuesto. ¿Se entendió? ¿Mm? Es un montón, son un montón de pasos algebraicos, pero lo importante de todo acá, la cuestión es que podemos hacer la conexión, o sea, la misión principal de esta clase es hacer la conexión entre las rotaciones y la velocidad angular. Y ahora vamos a ir un pasito mayor, ¿sí? O sea, como vamos ahora a definir las rotaciones a partir de los ángulos que llaman ángulos de Euler, después vamos a conectar los ángulos de Euler con la velocidad angular, que es lo más importante para resolver problemas. ¿Está? ¿Por qué me pusieron carita? Yo me había quedado A ver, un dale, poco yo voy repitiendo avanzando.
avanzando acá. Eso me parece por lo que vi con las caras, hasta ahí estábamos bien. ¿Sí? Rotaciones activas y pasivas también los vi bien. Ahora, cuando fuimos al tercer punto, en donde empezábamos a hablar de rotaciones dependientes del tiempo, hasta acá creo que los vi bien. ¿Sí? Simplemente consideremos una rotación dependiente del tiempo que lleva al sistema de su posición inicial a su posición final. Listo, no, ahí no hay ningún problema, lo estoy disponiendo yo, ¿no? De afuera. No lo estamos resolviendo. Lo bueno sería, después es lo que vamos a aprender, tener una forma de resolver el problema y obtener esa rotación, ¿ok? Pero no ahora la estamos imponiendo, digamos que la tenemos. Esa rotación ADT. Bueno, una vez que vos tenés esa rotación ADT, haces la conexión, ¿sí? Con esa ecuación que está ahí arriba, P es igual a omega por R, ¿sí? Y bueno, a esa rotación A la ponemos conectar con la matriz W que tiene las velocidades angulares adentro. Hay ¿Ok? un paso nada más que no me A sale. ver, dale, arriba. Cuando hiciste la primera línea violeta, es más fácil. Ajá. No me di Eso, cuenta bueno. porque Acá lo que estoy usando, a ver. porque apareció el traspuesto. Sí. Acá, fíjate. Está un poquitito más arriba, pero eso sí lo vimos. R de t es igual a dt por R de 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces multiplico por la traspuesta a la derecha. Claro, eso es igual a R0. Exacto. Entonces yo, donde dice R0 acá, Sí. lo reemplazo. Simplemente lo multiplico por la inversa. Sí, ¿Está bien? no me daba cuenta. Claro. No. Y después hago... Y ¿Sí? ese paso amarillo también. Esto, acá esto es... eh, esto está claro, es la definición que nosotros usamos para lo que es un tensor, ¿no? Y después, El lo que paso que hicimos, sigue es. claro, acá lo que hicimos es, bueno, puse el W antes y el otro P después y le calculé la traspuesta. Acá está claro que P traspuesta BJ es igual a PJB, PJ beta, ¿no? Sí. Es lo que usé. ¿Sí? Lo puse de esa manera para que me quede una multiplicación matricial. Fíjate que esto ahora es tensorial, pero yo cuando pienso en matrices, la forma de multiplicar matrices es conectar este con este y este con este. Así yo, no sé, siempre lo hice así, siempre lo pensé así yo. ¿No? Cuando uno multiplica matrices, el último índice de la izquierda tiene que conectarse con el primer índice de la derecha. ¿Está bien? Entonces, para que me quede una multiplicación matricial, me quedó así, y entonces llegamos a esta ecuación, ¿sí? Que es una forma matricial de ver la multiplicación tensorial. A estas transformaciones se les llaman, son muy importantes, cuando uno se saltea la parte de tensores y usa esto, se llaman transformaciones de semejanza. Así creo que la define el Goldstein. También son más de... Pero es un nombrecito nada más que se le da. Lo importante acá es que básicamente es un cambio de base. ¿Está bien? Una de las cosas que ustedes vieron en álgebra como cambio de base. ¿Sí? Acá estamos describiendo el W en la base ortogonal cartesiana de los ejes inerciales, o el W, que sería el W', en la base de los ejes ortogonales cartesiales, pero del sistema rotante. ¿Está bien? ¿Sí? Y las matrices P y A son las matrices formadas por esos versores. Pero bueno, todo eso es un tema que no vale la pena, digamos, andar repasando. No, sí. Por cuestión de tiempo, digamos. Nada más. Bien. Veamos, a ver qué sigue. Bueno, y ya podemos entrarle a los ángulos de Euler. Ahora se los presento, ¿sí? Y después vamos a trabajar con los ángulos de Euler. Ahora es
Bueno, ¿cómo hacemos? Todo esto, chicos, es... El Goldstein hay que agarrarlo, ¿eh? O sea, acá no queda otra que agarrar el lemo del Goldstein y leerlo, ¿ok? Todo esto son tips, nada más. O sea que hay un montón de consideraciones previas que se hacen sobre los ángulos de Euler. Yo voy a ir un poquitito más al grano. Y bueno, para eso léanlo. Ir al grano es ver cómo yo puedo caracterizar una rotación en 3 dimensiones, ¿sí? Que pasen de un sistema de ejes cartesianos al sistema de eje cartesiano rotado, que uno lo piensa siempre pegado al cuerpo, ¿no? Solidario al cuerpo rígido, hay un sistema de eje cartesiano que rota con ese cuerpo, ¿ok? Es más, no solamente es cualquiera solidario, sino el que coinciden con los ejes principales de inercia por conveniencia, ¿ok? Bueno, esto acá lo fundamental es que me salga bien el dibujo. Después de última yo le hice un cosito en matemática para que se vea bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, eso me salió bien, pero este me puede salir bien porque lo puedo dibujar. Bueno, supónganse, acá simplemente esto es una esfera, no es un círculo. Es una esfera y en esa esfera yo voy a dibujar, porque esto me aparece, esto, ahí está. Este sería el plano. Este sería el plano XY. ¿Ok? Y vamos a mostrar los ejes del sistema. Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Espero que entiendan. Igual después lo vamos a ver bien el dibujo. Estos serían los ejes, si quieren, X, Y, Z o... ¿Sí? Podríamos llamarle 1, 2 y 3, y a los ejes rotados lo podríamos llamar 1', 2' y 3'. ¿Está bien? Pero en el manuscrito yo lo tengo así, creo. Así que lo vamos a llamar así, X y Z. ¿Sí? Y vamos a ver cómo rotar esos 3 ejes. ¿Sí? Vamos a hacer una convención que se llama la convención de los ángulos de Euler. Es el cómo rotar esos 3 ejes. Obviamente, si estamos rotando los ejes, estamos pensando en una rotación pasiva. ¿Ok? Para llevarlo a su posición final, que sería la del cuerpo rígido. ¿Ok? Bueno, si el cuerpo rígido originalmente se encuentra con estos ejes, ¿sí? Esa rotación sería la rotación dependiente del tiempo que estamos buscando. ¿Está bien? Pero por ahora es un problema geométrico nada más. La primera rotación que vamos a hacer es una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Un ángulo phi. Va a ser esta. ¿Está bien? Acá este ángulo, y esto va a estar rotándose necesariamente, el mismo ángulo. Ese ángulo va a ser un ángulo phi. ¿Está bien? Phi. Lo voy a escribir acá en amarillo para que se entienda que es el ángulo amarillo. ¿Estamos? El eje Z obviamente no cambió. El segundo ángulo, o sea, el ángulo que le sigue, o sea, una vez que rotamos esos ejes, vamos a convenir en rotar alrededor del nuevo eje X. El nuevo eje X es este, ¿no? Ese es el nuevo eje X. Alrededor del nuevo eje X vamos a rotar un ángulo θ. ¿Ok? O sea, lo vamos a llamar, vamos a poner azul. Entonces, fíjense, acá se forma... ¿Sí? Acá esto se forma así. ¿Sí? Si yo lo roto un ángulo azul,
el nuevo eje X no cambia, sí cambia el nuevo eje Y. ¿Está bien? Y el eje Z. Vamos a suponer que está acá. No me convence. No me convence. Ahí me convence un poco más. O sea, este ángulo va a ser el ángulo θ. ¿Estamos de acuerdo? Ahí el eje X, el nuevo eje X no cambió, pero sí cambió el nuevo eje Y a otro más nuevo eje Y y el eje Z, que no había cambiado, a un eje Z nuevo. ¿Está bien? Y fíjense que, a ver, vamos a cambiar de color. Color. Ya estoy para atrás. A ver un colorcito. ¿Qué colorcito elijo? Verdecito clarito. Y ahora vamos a hacer una nueva rotación alrededor ahora del nuevo eje Z. ¿Sí? Si voy a hacer una rotación alrededor del nuevo eje Z, ¿sí? Va a haber un plano en donde las cosas rotan. Perdón, ¿del Z o del Y? Del nuevo eje Z. O sea, el proceso De es nuevo. Z phi, Z, X θ y Z psi. ¿Está bien? Va a ser un ángulo psi. Fíjense que acá tenemos formado, a ver, vamos a hacerlo más grande. Acá hay un plano, que es, esto está del otro lado, así que esto viene así. Está difícil, ¿eh? A ver, espera. Esto va por atrás. ¿Sí? Ahí tenemos un plano, ¿sí? Que pasa por este punto, ¿sí? Bueno, y si yo roto alrededor del nuevo eje Z, un ángulo, habíamos llamado verde, no me convence mucho pero para que vean el plano, ¿sí? El plano de rotación. Si lo roto, siempre en sentido de la mano, de la mano derecha, ¿sí? Un ángulo phi, este eje va a parar, el amarillo va a parar acá, el azul va a parar acá. ¿Está bien? Y este ángulo sería el ángulo phi. ¿Se ve? Uy, borré. Acá tendríamos θ y este ángulo, creo que me pena haber borrado otra cosa. Esos son los ángulos de Euler. Y la forma en que uno presenta esta rotación pasiva. ¿Sí? Siento que estoy hablando en ruso. ¿Pasiva era algo en ruso? Gracias, no, es pasiva, me parece que es gracias. Activa. Sí. P. Y vamos a pensar en los ángulos que caracterizan la rotación pasiva, P de phi, θ, psi, se definen. Primero, lo primero que hice fue una rotación. Fíjense que lo voy poniendo de derecha a izquierda, ¿no? Porque es lo primero que actúa sobre el vector. Una rotación alrededor del eje Z, un ángulo phi. ¿Ok? Y esa rotación vamos a ponerla con P también, porque es una rotación pasiva. Por lo menos soy agradecido. A ver. P. Después hago una rotación alrededor del eje X en θ. Y después hago una rotación alrededor del eje Z en psi. Y esa va a ser nuestra rotación, ¿sí? Definida por los ángulos de Euler, phi, θ y psi.
¿Ok? Y lo voy poniendo de derecha a izquierda porque van actuando sobre los vectores, ¿sí? En ese orden. Y fíjense que lo pongo al revés en la definición, ¿no? Phi, teta y psi. Es una convención que usamos. Bien, ¿cuál es la idea? Antes habíamos conectado la matriz de rotación con la velocidad angular, ahora vamos a conectar, ¿sí? Ahora que podemos escribir la matriz de rotación en términos de estos ángulos, la idea es ver cómo los ángulos y también las velocidades angulares, o sea, misión, ¿sí? Escribir omega, el vector omega, en términos de los ángulos de Euler, phi, teta, psi, y las velocidades angulares, phi, teta punto, psi punto. ¿Ok? Una Ujú. vez que uno tiene eso, ¿sí? La ecuación con la que arrancamos la clase, ¿sí? Esta que está recuadrada, ¿sí? Uno podría resolverlo en términos de condiciones iniciales sobre los ángulos y las velocidades angulares, ¿sí? Resuelve esa ecuación para resolver la ecuación de movimiento. ¿Está bien? Pero bueno, antes de ir tan rápido a eso, veamos, obviamente, si ya sabemos que habíamos dicho que A traspuesta por A punto era igual a W prima, ¿está bien? Y pensamos que A es la P traspuesta, ¿no? Porque es la rotación activa. Y acá este A es igual a una A de T, uno puede pensar que si uno conoce, o plantea, mejor dicho, los ángulos de Euler en función del tiempo, ¿está bien? Uno, al revés, ¿no? Ahora no es que conocemos la matriz de rotación dependiente del tiempo. Conocemos un poco más. Conocemos cómo son los ángulos de Euler en función del tiempo. Está clara que esta ecuación me va a servir para conectar las velocidades angulares en función de los ángulos de Euler y sus derivadas. ¿Se entiende? ¿Eh? Ese va a ser el caminito que vamos a seguir un poquitito. Ahora. Listo, vamos a dar un descanso y después seguimos. Bueno.